Gracias, Mónica. Tenemos en línea al protagonista de la gran apuesta del equipo de los Astros. Aquí está con nosotros el hombre de los colchones. Él se llama Jim McIngvale, más conocido como Mattress Mac, el gran fan de los Astros de Houston. Primero que todo, Mónica, agradézcale estar con nosotros en la W y pregúntele por qué esta apuesta tan atrevida desde el comienzo, es decir, antes de que los Astros llegaran a la Serie Mundial. ¿Por qué? Mattress Mac, thank you so much for joining us this morning at W Radio. We're really thankful for your time. I'm ready to go. We want to ask you about your bet. It's a really bold bet. Can you tell us why you feel so confident about this bold bet? Well, because I believe in the Houston Astros. They've been in the American League Championship Series 6 out of the last 6 years, and the World Series 4 times in the last 6 years. So I feel very confident the Astros are going to play very well in the World Series and hopefully win the World Series. Then I'll win the $75 million. Bueno, él tiene mucha confianza en los Astros, cree que les va a ir muy bien en la Serie Mundial y que se va a ganar esos 75 millones de dólares. Nos dice que en los últimos 6 años siempre ha jugado bastante bien. Mire, los jugadores, la gente que va al casino, al final si hace una cuenta en la vida, pues siempre gana el casino. Si él hace una cuenta en la vida de todas las apuestas que le ha metido a los Astros, él hoy va ganando o perdiendo. So, Mattress Mac, if you put together all the amount of bets that you've made throughout time, in support of the Astros, how much have you actually bet in total? I bet $10 million on the Astros, and the odds are 7.5 to 1. I bet early in June and July when the Astros weren't favored to win the World Series, and now they're in the World Series, and I'm going to win $75 million. $10 million investment pays 75 profit if the Astros win the World Series in 2022. Pues nos dice que apostó ahora 10 millones, pues si gana, se gana 75 millones y nos dice que, bueno, que esas han sido sus apuestas ahora si gana los Astros la Serie Mundial. Grace, yo le voy a preguntar al señor Mattress Mac si él quizás se siente un poco más... tiene confianza en su equipo porque los Phillies pues son como lo que se dice aquí el underdog, es que tienen menos ventaja que el otro equipo. Mattress Mac, I have to ask you if, the Phillies, they are seen as more of the underdogs for the World Series. Does this perhaps make you even more emboldened to bet this kind of money? Well, I didn't know who the Astros were going to play in the World Series. I bet all the money early on as a futures bet, so I haven't bet anymore since the Astros were playing the Phillies. I've already bet $10 million, and that's enough. So if I win, I'll win $75 million. So I'm just hoping the Astros play very well, and I'm hoping it's a good series, and I'm hoping the Astros win in 6 games of World Series. Nos dice que no sabe contra quién va a jugar y apostó incluso antes de saber contra quién se enfrentaba porque apostó bastante temprano. Nos dice que decidió apostarle esos 10 millones y espera ganar esos 75 si juegan bien, si ganan los 6 partidos y hacen una buena serie. Los Astros arrancaron la serie de postemporada perfecto, 7 jugados, 7 ganados para ganar la división, pero arrancando perdieron el primer partido con los Phillies. Cuando perdió ese partido con los Phillies, ¿qué tanto se preocupó? So, Mattress Mac, we know that the Astros, they started off with a really strong record, winning, but they did lose that game against the Phillies, the first game. When they lost this game, did you perhaps start to feel a little nervous, or did you feel nervous at all? No, I don't get nervous. I've been betting on sports for a long time. I don't get very nervous. I know the Astros are a good team. I know they're going to play well. Whether or not they win or not, that's another question, but I'm happy I made it this far, and I think the Astros will win the World Series. I don't get nervous. I just get happy when they win.
no se pone nervioso, simplemente se pone feliz cuando ganan. Él ha estado en el mundo de los deportes por mucho tiempo y sabe que los Astros son un buen equipo, que van a jugar bien, siempre tiene seguridad de eso. Si ganan o no ganan, esa es otra pregunta, pero siempre está muy feliz con el desempeño de su equipo y confiado en que van a ganar la Serie Mundial. Durante esta larga vida de apuestas, no solamente en el béisbol, sino en otros deportes, él ¿ha ganado más dinero o ha perdido más dinero? Mattress Mac, we want to know throughout your life that you've been betting, not only in baseball, but also other sports. Have you won more money or have you lost more money? I've won more money. I won a lot of big bets on the Super Bowl. I won big bet, $17 million on the Astros in 2017 when they won the World Series, against the Dodgers. So it's not by much. I've won a little bit more than I've lost, but I've had fun with all of it. Pues nos dice que ha ganado más dinero del que ha perdido. Nos dice que ya le ha ganado también apostándole a los Astros en el pasado, ha ganado también apostando en el Super Bowl, ha ganado grandes apuestas, nos dice, sobre todo es en el 2017 cuando ganaron los Astros contra los Dodgers. Mónica, yo quisiera preguntarle a Mattress Mac que cómo describiría su amor por este deporte, ya que lo impulsa a hacer este tipo de apuestas. So, Mattress Mac, we want to know if you can please describe, how big the love for baseball is, especially taking into account that you bring up these Super Bowl bets, not only in baseball, but also other sports. But how big is your love for baseball? Well, I love baseball the most because of the great Houston Astros baseball team. I know a lot of the players on the team. They're great people. They're customers at our furniture store, Gallery Furniture in Houston. So I'm a huge baseball fan. I think it's a beautiful sport. The Astros play very well, as do the other teams in MLB. So I'm a huge baseball fan, more so than football or basketball. But I like all sports. But my favorite team of all time is undoubtedly the Houston Astros. Pues nos dice que él ama mucho el béisbol, que su equipo de corazón son los Astros, conoce a los jugadores, los conoce muy bien porque son incluso clientes de su negocio de muebles allá en Houston. Es un equipo absolutamente hermoso. Nos dice que pues también le gustan otros deportes como el fútbol, como el básquetbol, pero su equipo pues favorito de todos son los Astros de Houston. Y si los Astros ganan la Serie Mundial y él se gana los $75 millones, ¿qué va a hacer con ese dinero? So, Mattress Mac, if the Astros do win the World Series and you do win your $75 million, what are you going to do with this money? We have a promotion at the furniture store that says if you buy a mattress $3,000 or better and the Astros win the World Series, you get your money back. So most of that money that I win, the $75 million, will be giving it back to customers who will be happy because they get their mattresses free. Well, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you on our show, and good luck with the Astros. Go Astros, thank you. Go Astros, bye bye. Bueno, nos dice que este dinero se le va a reembolsar a sus clientes en su tienda de muebles, a esos que han comprado colchones, pues se les devuelve la plata porque les prometieron que si ganan los Astros se les da gratuitamente este colchón. Así que para eso va a usar estos $75 millones.